Hoy 22 de junio de 2025, os traigo las últimas novedades que no podéis dejar pasar. Hay ciertos asuntos que rodean a Rocío Carrasco, Rocío Flores y al abogado de Antonio David Flores que merecen ser analizados con detalle, porque lo que ha sucedido es realmente sorprendente. Para entender bien la situación, primero quiero hablar brevemente sobre María Patiño, aunque no le dedicaré mucho tiempo porque realmente lo que ha publicado en sus redes sociales no merece un análisis profundo. En apenas 20 segundos quiero comentaros la cantidad de tonterías que ha lanzado sobre la cancelación del programa Familia de la tele. Es todo muy ridículo, como la típica excusa o justificación que algunos sacan cuando están a punto de volver de vacaciones y saben que tendrán que aguantar el ruido mediático. La verdad, nos esperan unos días de mucha insistencia y repeticiones por parte de esta familia, pero no vamos a darles más protagonismo del necesario. María Patiño ha retuiteado mensajes donde defiende a la familia de la tele, mencionando a personas como Carlota Corredera y José Pablo López, y asegurando que desde siempre han estado bajo una campaña de desprestigio que les ha perseguido sin descanso. Este tipo de discursos pretenden presentar a esta gente como víctimas de una persecución injusta, cuando en realidad la opinión pública está cansada de la misma historia. Además, en respuesta a un comentario de un seguidor que le decía que esperaba volver a verla en pantalla como una de las profesionales más queridas, María confesó que no está acostumbrada a sentirse valorada, pero que agradece el reconocimiento. Eso suena mucho a ponerse en el papel de la víctima que no recibe el aprecio que cree merecer. Ya en el vídeo anterior os mostré cómo algunas figuras como Aitor Albizúa e Inés Hernández han expresado críticas hacia la supuesta superioridad de la familia de la tele, diciendo que su éxito es cuestionable. Es realmente lamentable que insistan tanto en querer convencer a la gente cuando el mando a distancia es quien realmente decide qué se ve y qué no. Sin embargo, la parte más interesante y compleja de todo este asunto gira en torno a Rocío Carrasco, Rocío Flores y la figura del abogado de Antonio David. Os voy a mostrar un vídeo del letrado que representa a Antonio David y que también defiende a Rocío Flores, que contiene información relevante para entender cómo se ha desarrollado este conflicto. Pero antes de entrar en ese punto, quiero traer a colación un artículo y unas declaraciones del defensor del menor en el caso de Rocío Carrasco, Javier Urra. Aunque estos datos provienen de 2021, cuando todo el conflicto comenzaba a tomar fuerza, siguen siendo fundamentales para comprender qué se pudo hacer y qué límites legales había para intervenir en la situación. Urra explicó que aunque él y su equipo hicieron todo lo que estaba en sus manos, la realidad es que no podían actuar cuando el caso ya estaba judicializado, lo que significa que sus posibilidades estaban limitadas por el proceso legal en curso. Esto fue algo que Rocío Carrasco no terminó de aceptar, pues esperaba una ayuda mayor y más efectiva, algo que según Urra no era posible dentro del marco jurídico. El defensor del menor también detalló que cuando un asunto está bajo revisión judicial, ni él ni el defensor del pueblo pueden involucrarse, lo que incluye casos como la custodia o la entrega de los menores implicados, ya que deben abstenerse para no interferir en la justicia. Urra relató cómo intentó mediar reuniéndose con fiscales y altos cargos del sistema judicial, incluso enviando comunicados a medios para informar sobre el caso, pero aún así, Rocío Carrasco no quedó satisfecha con estas intervenciones. Esto llevó a que ella atacara a las instituciones en el juicio mediático que se generó en torno a Antonio David, criticando públicamente a quienes estaban involucrados en el proceso, algo que Urra considera muy perjudicial, especialmente por el daño psicológico que este tipo de disputas puede ocasionar a los menores. Él siempre ha insistido en la importancia de proteger a los niños y evitar que sean víctimas indirectas de las disputas adultas. Pasando las declaraciones del abogado de Antonio David Flores, nos encontramos con una perspectiva que realmente invita a la reflexión profunda sobre la complejidad de todo este proceso mediático y judicial que ha mantenido en vilo a mucha gente durante un largo tiempo. Según la visión que expresa el representante legal de Antonio David, el resultado de esta batalla no es blanco o negro, sino que Rocío Carrasco, lejos de ser simplemente una vencedora o una perdedora clara, terminó ganando y perdiendo al mismo tiempo. Esta idea, que a primera vista puede parecer contradictoria, en realidad refleja con mucha precisión la naturaleza compleja de estos casos, donde las líneas entre la justicia, la percepción pública y la realidad mediática no siempre coinciden. De hecho, esta ambivalencia es un reflejo directo de cómo la realidad puede ser mucho más matizada que una simple victoria o derrota, especialmente cuando hablamos de conflictos personales que se han expuesto públicamente y que han sido objeto de un análisis constante en los medios de comunicación y en la opinión pública. Por un lado, Rocío Carrasco sufrió importantes reveses en el ámbito judicial, donde muchas de sus acusaciones no fueron respaldadas por los tribunales y donde los procedimientos legales concluyeron sin darle la razón. Esto podría interpretarse como una derrota clara, una pérdida evidente en términos legales que no se puede obviar.
Sin embargo, por otro lado, la narrativa social y mediática que se construyó alrededor de su figura y de su historia consiguió que muchas personas se posicionaran a su favor, otorgándole un cierto reconocimiento en el debate público que trasciende lo jurídico. Es decir, aunque en las instancias oficiales no haya conseguido un fallo favorable, sí logró una especie de victoria simbólica o moral que ha influido en la forma en que muchas personas entienden y perciben el conflicto. Esta dualidad es fundamental para comprender que en casos de gran exposición pública, los resultados no se miden solo en términos legales, sino también en términos de percepción social, influencia mediática y capacidad para construir una narrativa que conecte con la audiencia. La realidad judicial y la percepción pública no siempre caminan de la mano, y a veces parecen ir en direcciones opuestas, lo que provoca que hablar de ganadores y perdedores se convierta en un ejercicio más complejo y subjetivo. Esto es especialmente cierto cuando el conflicto en cuestión involucra emociones profundas, relaciones familiares delicadas y temas sensibles que afectan directamente a personas que han vivido situaciones traumáticas. Además, la forma en que los medios de comunicación abordan y difunden estas historias contribuye a crear versiones muy diferentes sobre lo que realmente ha sucedido, con la consecuencia de que las audiencias pueden formarse opiniones radicalmente distintas según la fuente de información a la que estén expuestas. Por eso, me parece especialmente relevante plantear esta reflexión para compartirla con vosotros y conocer vuestra opinión sobre el asunto. ¿Consideráis que en este tipo de casos puede haber verdaderamente un ganador y un perdedor definidos? O, por el contrario, ¿pensáis que se trata de situaciones donde ambas partes sufren pérdidas y ganancias en diferentes aspectos, dependiendo del punto de vista que se adopte? Esta reflexión trasciende lo meramente jurídico y nos invita a cuestionar la manera en que consumimos la información y cómo interpretamos las noticias que involucran conflictos personales y familiares de gran resonancia pública. Para terminar, quiero dejaros con una reflexión personal que he ido desarrollando mientras seguía el desenlace de este caso. A pesar de que Rocío Carrasco perdió en todos los procesos legales que interpuso y que se ha demostrado que buena parte del contenido de su documental no se ajustaba a la realidad, o en su defecto, era altamente cuestionable, la idea de que todo este montaje pudiera ser un negocio elaborado y promovido por la fábrica de la tele. No es simplemente una opinión mía o de algunos críticos aislados como Iván Hernández, sino que se ha extendido de forma muy amplia entre los medios y, lo que es más importante, entre el público general. Este aspecto genera un debate que continúa siendo muy polémico y que abarca cuestiones fundamentales sobre la verdad, la manipulación mediática y la ética en la producción de contenidos que involucran hechos y personas reales. Además, este debate no se limita a la veracidad del contenido, sino que también cuestiona el impacto emocional y social que tiene exponer públicamente conflictos tan íntimos y dolorosos, así como las consecuencias que ello puede acarrear para las personas directamente implicadas, especialmente los hijos y familiares cercanos. La discusión permanece abierta y es probable que siga siendo motivo de controversia por mucho tiempo, ya que toca temas muy sensibles y plantea interrogantes profundos sobre la responsabilidad de los medios, la construcción de narrativas y el consumo de contenidos en la sociedad actual. Por último, quiero aprovechar para expresar mi más sincero agradecimiento a toda la comunidad que sigue este espacio con interés y respeto. Vuestro apoyo constante es fundamental para que podamos continuar ofreciendo análisis rigurosos y fomentar debates abiertos sobre temas complejos y controvertidos como este. No olvidéis dejar vuestro me gusta si os ha parecido interesante y suscribiros para no perderos ninguna de las próximas reflexiones y actualizaciones. Estoy deseando leer vuestros comentarios, conocer vuestra visión y seguir construyendo juntos un diálogo enriquecedor. Os mando un fuerte abrazo y mi gratitud por acompañarme en esta conversación. No es Antonio David quien lo afirma ni tampoco ha sido la justicia la que lo ha declarado, pero ahora todo esto está comenzando a salir a la luz de manera inevitable. Lo que me gustaría es que las personas, las empresas y especialmente los medios digitales que durante tanto tiempo arremetieron con tanta dureza contra alguien que judicialmente no tenía absolutamente nada en su contra, actuaran con honestidad y ofrecieran las noticias tal cual son, sin manipulación ni distorsiones. Sin embargo, pedir algo así en la realidad que vivimos parece una tarea casi imposible. Rocío Carrasco ha logrado salirse con la suya y a día de hoy podemos decir que, en gran medida, ha conseguido su propósito. Ella ha ganado porque Antonio David continúa completamente silenciado, vetado, sin que le permitan siquiera defenderse o presentar pruebas que demuestren que gran parte de lo que se dijo en aquel documental no es verdad. A pesar de todo, Rocío sigue interviniendo en televisión de forma habitual. De hecho, en uno de los canales donde trabajamos reflexionamos en su momento y llegamos a la conclusión de que la verdadera vencedora en este conflicto era Rocío Carrasco.
Y no se trata de tomar partido o emitir juicios de valor, sino de reconocer un hecho incontestable. Hoy, 24 de febrero de 2025, Rocío continúa teniendo presencia en la televisión pública, lo cual habla por sí solo. Por supuesto, cada persona tiene derecho a ganarse la vida y trabajar donde quiera, y eso es algo que respeto profundamente. Pero en un país con un sistema justo y equilibrado, cuando alguien lanza acusaciones graves, como fue el caso, y con el tiempo se demuestra que esas afirmaciones eran falsas, lo correcto sería que se le brindase a la otra parte, en este caso, Antonio David, la oportunidad de dar su versión, mostrar documentos, evidencias y desmontar esas mentiras. Lamentablemente, en nuestro país sucede todo lo contrario. Se premia con dinero público a quien, según los tribunales, no dijo la verdad, y se margina a quien intentó defenderse. Si se reflexiona un poco, la mancha que quedó sobre Antonio David es imposible de borrar. Él está completamente vetado en los medios tradicionales y no tiene manera de limpiar su nombre salvo en las redes sociales. Un espacio que, aunque tiene alcance, no puede compararse con la influencia de los grandes medios. A esto hay que añadir que Telecinco, que antes era su mayor enemigo y quien más lo atacaba, se ha convertido en aliado de Rocío. Los mismos periodistas y colaboradores que la criticaban y la ponían en tela de juicio ahora son quienes la apoyan. Esta situación no solo ha destruido mediáticamente a sus enemigos, sino que también le ha permitido a Rocío obtener beneficios económicos importantes. En definitiva, ha eliminado a sus adversarios y ha salido fortalecida. Pese a que la justicia dictaminó que algunas cosas no eran ciertas, Rocío ha alcanzado sus metas. Continúa activa en televisión, colaborando, generando ingresos y manteniendo una presencia pública constante. Para ella y quienes produjeron el documental, la justicia fue secundaria. Lo realmente importante era alcanzar un objetivo concreto, y lo han logrado con creces. Antonio David, por el contrario, quedó marcado de por vida, vetado y con una sombra que parece irremovible. En un país verdaderamente justo, alguien que pierde un proceso judicial y es condenado incluso por el Tribunal Supremo no tendría cabida en medios públicos. No hablo de medios privados, donde cada quien es libre de decidir con quién trabajar, sino en canales financiados con fondos públicos, que deberían servir como ejemplo para la sociedad. Permitir que alguien con sentencias judiciales perdidas, que ha sido declarado mentiroso por los tribunales y condenado por el máximo órgano judicial del país, tenga voz y presencia en esos medios resulta por lo menos cuestionable y contradictorio. Los mensajes en redes sociales, las opiniones públicas y los tweets siguen señalando a Antonio David como un maltratador, mientras que Rocío permanece en el ojo público sin ningún tipo de veto o limitación. Además, cabe destacar que ella ha sido condenada por impago de pensiones a sus hijos, un hecho que no ha afectado su carrera ni su presencia mediática. Esa es la realidad cruda y dura que enfrentamos, aunque muchos prefieran no reconocerla. Es triste y lamentable que toda la maquinaria mediática que se creó para promover ese documental haya conseguido salirse con la suya, porque aunque judicialmente se demostró que muchas cosas no eran ciertas, han alcanzado su objetivo principal: hundir a Antonio David y, por extensión, afectar también a sus hijos. Aquí difiero con Iván Hernández en un punto crucial. Creo que el objetivo principal no fue hundir a Antonio David en primer lugar, sino destruir a los medios y periodistas que lo atacaron durante años, y en segundo lugar, acabar con él. Es una estrategia doble que ha funcionado a la perfección. El documental y toda la campaña mediática consiguieron arrasar a quienes se atrevieron a oponerse, salvo a Rocío, que salió indemne y fortalecida. La justicia fue ignorada y sus dictámenes pasaron a un segundo plano. La verdad es que, mediáticamente, Rocío Carrasco es la gran vencedora, y eso resulta preocupante para nuestro país y para el estado del periodismo y la justicia. Esto, sin duda, es responsabilidad directa de los medios de comunicación y plataformas digitales, que no difundieron la verdad judicial y silenciaron a quienes fueron víctimas de esta campaña. Antonio David ha conseguido recuperar cierta voz y presencia en las redes sociales, un espacio donde, a pesar de no contar con el respaldo ni la difusión masiva que ofrecen los medios tradicionales, ha logrado llegar a un público diferente, más segmentado y en muchos casos más receptivo a su versión de los hechos. Sin embargo, es innegable que, frente al enorme poder y alcance que tienen las grandes cadenas y medios convencionales, su impacto sigue siendo limitado. Los medios tradicionales cuentan con audiencias masivas, recursos económicos y una influencia social mucho mayor, lo que dificulta que alguien en redes, por muy activo y convincente que sea, pueda equipararse a esa presencia. No obstante, Antonio David ha sabido aprovechar las herramientas digitales para reconstruir su imagen y defenderse públicamente, algo que antes le era prácticamente imposible debido al veto mediático al que estuvo sometido durante años.
Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a Iván Hernández por su mensaje, que ha captado con bastante claridad y precisión la complejidad y las múltiples aristas de esta situación. Es un buen reflejo de cómo muchas veces la realidad supera cualquier simple narrativa, y cómo los matices suelen perderse en el ruido mediático. A menudo recibo preguntas y solicitudes relacionadas con posibles demandas o procedimientos legales vinculados a este caso. Me gustaría poder ser más activo y público en este aspecto, informar con más detalle sobre cada acción judicial que emprendemos o respondemos, pero nuestra manera de trabajar es mucho más discreta, basada en el rigor y la prudencia dentro de los tribunales. Por esta razón, no solemos hacer anuncios públicos sobre los procesos legales en curso, porque preferimos que los hechos hablen por sí mismos y evitar que las batallas judiciales se conviertan en un espectáculo mediático que distorsione la realidad. En definitiva, estoy firmemente convencido de que la única vencedora clara y palpable en este enfrentamiento ha sido Rocío Carrasco. A nivel judicial, es cierto que perdió algunos procesos y sentencias, pero cuando analizamos el conjunto, ella ha ganado en prácticamente todos los demás ámbitos. Ha conseguido destruir y desacreditar a quienes la perjudicaron, ha derrotado a sus rivales mediáticos, y de manera sorprendente, incluso a Telecinco, un canal que en un principio fue un espacio de confrontación. A día de hoy, Rocío continúa activa en la televisión, colaborando en programas y generando contenido, mientras que Antonio David permanece silenciado en los grandes medios. A pesar de que existen muchas acusaciones que se demostraron falsas o infundadas, nadie le ha dado la oportunidad real de demostrarlo en ese entorno mediático. El único espacio donde esta batalla debería resolverse con justicia y equidad es el juzgado, pero tristemente, su impacto allí es mucho menor frente al poder y la influencia que tiene la televisión y los grandes medios sobre la opinión pública. La ganadora, sin lugar a dudas, en términos mediáticos, es Rocío Carrasco, quien ha logrado imponer su narrativa y mantener una presencia constante en los medios, mientras que Antonio David, aunque ha tenido un renacer dentro del mundo digital, no ha podido igualar ese nivel de influencia. La fuerza y el alcance de los grandes medios son formidables y difíciles de superar. Sin embargo, a pesar de todo, la verdad, aunque muchas veces llega de manera tardía y con dificultad, siempre encuentra la manera de emerger y hacerse escuchar. Si quieres, podemos profundizar mucho más en el análisis detallado de la sentencia, así como en todos los aspectos vinculados a este caso, dentro de lo que sea posible y adecuado para mantener un equilibrio entre la información y el respeto hacia las partes involucradas.